Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos en este espacio, no olviden apretar ese botón de suscribir y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, algo que hemos estado esperando con mucha anticipación, y por fin podemos compartirlo con ustedes. Como el título lo sugiere, vamos a adentrarnos en un momento muy especial, un hito importante para dos personas que ustedes, nuestros seguidores, conocen muy bien, la primera fiesta juntos de Hande y Kerem. Sí, así como lo oyen. Sabemos que muchos de ustedes han seguido de cerca la historia de esta pareja, sus altibajos, sus momentos de complicidad y, por supuesto, sus grandes logros. Y esta, amigos míos, es una de esas ocasiones que merece ser celebrada y compartida. Hemos recopilado los mejores momentos, las anécdotas más divertidas y, claro, esa chispa única que caracteriza a Hande y Kerem cuando están juntos y relajados, en un ambiente festivo. Prepárense para un vídeo lleno de risas, un poco de emoción y, sobre todo, para ser testigos de cómo esta pareja vive uno de sus primeros grandes momentos juntos fuera del ojo público, en un contexto de celebración y alegría. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas o su bebida favorita, porque esto está a punto de empezar. Y ahora sí, vamos de lleno a lo que todos estábamos esperando. La primera fiesta juntos de Hande y Kerem. Imaginen la escena, un lugar bonito, bien decorado, lleno de amigos cercanos, música, buena comida y sobre todo, esa energía contagiosa que desprenden ellos dos. Nos adentraremos en los detalles de esta celebración, desde los preparativos hasta los momentos clave de la noche. ¿Cómo eligieron el lugar? ¿Quiénes fueron los invitados principales? ¿Hubo alguna sorpresa especial? Vamos a desglosar todo esto para ustedes, para que sientan que estuvieron ahí con ellos. Empecemos por el ambiente. La elección del lugar fue crucial para que se sintieran cómodos y pudieran disfrutar plenamente. Según lo que hemos podido recopilar y las pocas imágenes que se han filtrado, parece que optaron por un espacio íntimo pero elegante. No era una fiesta masiva, sino más bien una reunión de personas muy queridas por ellos. Esto nos habla mucho de la importancia que le dan a la calidad de las relaciones y a rodearse de quienes realmente los apoyan. La decoración, por supuesto, reflejaba un poco de su estilo personal. Se habla de toques modernos con elementos acogedores, creando una atmósfera que invitaba a la diversión sin perder la sofisticación. Piensen en luces cálidas, quizás algunas flores que les gusten especialmente, y ese toque personal que siempre marca la diferencia. Pasemos a los invitados. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. No esperen una lista kilométrica de celebridades, sino más bien un círculo íntimo. Hablamos de amigos de toda la vida, quizás algunos colegas cercanos con los que comparten una amistad genuina, y por supuesto sus familias. Tener a sus seres queridos presentes en un momento así es fundamental, y para Hande y Kerem, que han pasado por mucho, esta red de apoyo es invaluable. Hemos logrado identificar a algunos de los rostros más conocidos, aquellos que seguramente ustedes también reconocen de otras ocasiones. La dinámica entre ellos, las risas compartidas, los brindis, todo esto contribuye a la atmósfera de alegría y unidad que se respiraba en la fiesta. Pero, ¿qué hicieron durante la noche? Ahí está la magia. No todo fue simplemente estar presentes. Hubo música, por supuesto. Y no cualquier música, sino una selección que seguramente incluía sus canciones favoritas, esas que les traen recuerdos especiales y que los invitan a bailar. Se comenta que hubo momentos de karaoke improvisado, donde no faltaron las risas al ver a algunos de sus amigos, e incluso a ellos mismos, atreviéndose a cantar. Y eso es lo hermoso de este tipo de eventos, ¿verdad? Esa espontaneidad, esa capacidad de soltarse y disfrutar sin pretensiones. Además de la música y el baile, seguro que hubo conversaciones profundas y divertidas. Imaginen los brindis, esas palabras sinceras que se dedican los amigos en ocasiones especiales. Probablemente hubo discursos cortos y emotivos, llenos de buenos deseos para Hande y Kerem, reconociendo la fuerza de su vínculo y lo bien que se complementan. Verlos interactuar con sus invitados, recibir abrazos, compartir anécdotas, todo eso nos da una visión muy real y auténtica de quiénes son ellos fuera de las cámaras y los escenarios. Y ahora hablemos de lo que realmente queremos ver, la pareja. ¿Cómo se comportaron Hande y Kerem en su primera fiesta juntos? Las imágenes, aunque escasas, hablan por sí solas.
Se les ve radiantes, felices, disfrutando de la compañía del otro y del ambiente festivo. Hay miradas cómplices, sonrisas que lo dicen todo, y esa conexión innegable que los caracteriza. No hay duda de que estaban disfrutando cada segundo. Quizás hubo algún baile especial entre ellos, uno de esos que te roban el aliento, o simplemente momentos de tranquilidad donde se observaban el uno al otro con esa admiración que tanto nos gusta ver. La forma en que se apoyan mutuamente, la manera en que se ríen de los mismos chistes, la calidez en sus gestos, todo esto es lo que hace que su relación sea tan especial para tantos de nosotros. Hemos recopilado algunos de los momentos más comentados y, si tenemos suerte, quizás podamos mostrarles un vistazo rápido. Se dice que hubo un momento particularmente tierno, quizás un gesto romántico improvisado que dejó a todos encantados. O tal vez una anécdota divertida que se contó y que sacó carcajadas a todos los presentes, y que involucró a ambos. Estos son los detalles que hacen que un evento sea memorable, y para Hande y Kerem, esta primera fiesta juntos, sin duda, se ha convertido en un recuerdo imborrable. Consideremos también los pequeños detalles que hacen la diferencia. ¿Hubo algún tipo de entretenimiento especial? ¿Algún detalle temático? A veces una simple decoración pensada con cariño, o un juego divertido entre amigos, puede elevar una fiesta de buena a inolvidable. Si bien no tenemos todos los detalles de cada rincón y cada actividad, la sensación general que emana de este evento es de autenticidad, de disfrute genuino y de celebración de un amor que parece estar floreciendo de manera hermosa. Otra cosa que llama la atención es la naturalidad con la que parecen desenvolverse en este tipo de situaciones. A pesar de ser figuras públicas y de estar acostumbrados a los flashes y las cámaras, logran crear un espacio íntimo donde pueden ser ellos mismos, rodeados de quienes les importan. Esto habla de su madurez y de su habilidad para mantener un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Y para nosotros como seguidores es un regalo poder ser testigos, aunque sea de lejos, de estas facetas más privadas de sus vidas. Ahora, quiero detenerme un momento en lo que esto significa para ellos como pareja. Una primera fiesta juntos no es solo una excusa para divertirse, es un paso más en la construcción de su relación. Es mostrarle al mundo y a sí mismos que están construyendo una vida juntos, una que va más allá de los sets de filmación o las alfombras rojas. Es crear recuerdos compartidos, experiencias que los unirán aún más. Y verlos hacerlo de una manera tan auténtica y feliz es algo que nos llena de alegría. Además de las anécdotas y los momentos emotivos, ¿qué más podemos destacar de esta noche? La energía general. Se habla de una atmósfera de alegría contagiosa, donde todos los invitados se sentían a gusto y conectados. Esto es en gran parte gracias a la forma en que Hande y Kerem interactúan con las personas que los rodean. Tienen esa cualidad de hacer sentir especial a cada uno, de crear un ambiente de camaradería y buen rollo. Y eso, amigos míos, es un talento que no se aprende, se tiene. Y para aquellos que siempre están atentos a los detalles de moda, seguro que habrá algo que comentar. Como siempre, Hande y Kerem son conocidos por su buen gusto. Podemos imaginar que optaron por atuendos que reflejaran su estilo personal, cómodos pero chic, perfectos para la ocasión. Quizás hubo algún detalle inesperado en sus looks que nos encantaría descubrir. En resumen, esta primera fiesta juntos de Hande y Kerem ha sido, sin duda, un evento para recordar. Un reflejo de su conexión, de la importancia de sus relaciones y de su capacidad para disfrutar de los momentos importantes de la vida. Ha sido una noche de risas, de baile, de buena compañía y sobre todo, de amor. Hemos podido vislumbrar un poco de esa magia que los rodea cuando están juntos en un ambiente relajado y festivo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, pero no a nuestra conversación. Hemos explorado los diferentes aspectos de esta emocionante noche para Hande y Kerem, desde la atmósfera y los invitados hasta sus interacciones y lo que este hito significa para su relación. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido. Ha sido un placer compartir con ustedes todos estos detalles, y sé que muchos de ustedes comparten la misma ilusión y el cariño por esta pareja. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más en nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos que les guste y les entretenga. Y ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué les pareció esta primera fiesta juntos de Hande y Kerem? ¿Hubo algún momento que les llamó especialmente la atención? ¿Tienen alguna anécdota o algún deseo para ellos como pareja?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su feedback es súper importante para nosotros. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha sacado una sonrisa o les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familia. Especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas y momentos especiales para compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.